Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo y que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo. Vamos a desentrañar los llamados escándalos ocultos con Can Yaman revelados de Demet Özdemir. Si lo han leído bien, vamos a hablar de los rumores, las especulaciones y, si es que existen, las verdades detrás de la relación y los posibles conflictos que se rumorea que rodearon a estas dos grandes estrellas turcas. Prepárense para un viaje intrigante porque tenemos mucha tela que cortar. Y antes de que nos lancemos de lleno en el chismecito jugoso, quiero recordarles lo importante que es para nosotros que apoyen este canal. Si aún no lo han hecho, les pido encarecidamente que le den clic al botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque tenemos contenido súper interesante preparado para ustedes semana tras semana. Así que, sin más preámbulos, abróchense los cinturones que comenzamos. La historia de amor, o lo que sea que haya sido, entre Demet Özdemir y Can Yaman es una de esas que captura la imaginación del público y, por supuesto, genera una avalancha de rumores y especulaciones. Ambos son figuras tremendamente populares, no solo en Turquía, sino a nivel internacional, gracias a sus exitosas series que han conquistado corazones en todo el mundo. Pensemos en Erkencikus, la telenovela que los catapultó a la fama conjunta y donde su química en pantalla era tan palpable que era imposible para el público no creer en su romance. Y bueno, al parecer, esa química traspasó la ficción y se convirtió en una relación en la vida real. Al principio, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Los medios de comunicación y los fans seguían cada uno de sus pasos, documentando cada aparición pública, cada gesto romántico, cada detalle de su supuesta relación. Las redes sociales ardían con sus fotos juntos, sus viajes, sus vacaciones idílicas. Parecía que Demet y Can eran la pareja perfecta, los reyes del entretenimiento turco. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, donde todo es brillo y glamour por fuera, a menudo hay sombras y secretos que el público desconoce. Y es ahí donde entran los supuestos escándalos ocultos. Uno de los primeros murmullos que empezaron a circular, y que de hecho se convirtió en un tema recurrente, era la supuesta personalidad difícil y egocéntrica de Can Yaman. Se decía que a pesar de su encanto y su atractivo, en privado podía ser una persona temperamental, poco profesional y con un ego desmesurado. Había rumores de supuestos enfrentamientos en los sets de filmación, de actitudes prepotentes hacia el personal y, como no, hacia su CEO protagonista, Demet. Algunas fuentes anónimas, que nunca son fáciles de verificar pero que alimentan el circo mediático, sugerían que Demet a menudo se sentía abrumada por el comportamiento de Can, y que la relación se había vuelto tensa debido a estas supuestas actitudes. Y no solo se trataba de su comportamiento. También se rumoreaba sobre la dinámica de poder en la relación. Algunos decían que Can disfrutaba de ser el centro de atención y que esto podía generar fricciones con Demet, quien también es una artista talentosa y con una fuerte personalidad. Se especulaba que quizás Can no siempre valoraba el aporte o la presencia de Demet en la misma medida que ella lo hacía. Claro, todo esto son habladurías, pero cuando se repiten con cierta frecuencia y provienen de diversas fuentes, es difícil ignorarlas por completo. Otro punto de controversia que se ventiló fue la supuesta explotación mediática de la relación. Se rumoreaba que Can, en particular, era muy consciente de la atención que generaba su pareja con Demet y que, quizás, utilizaba esta atención para promocionar su propia imagen y carrera. Esto podría haber llevado a situaciones incómodas para Demet, quien, según se comentaba, prefería mantener un perfil más bajo y centrarse en su trabajo artístico, sin el constante escrutinio público que la pareja atraía. Se decía que la presión mediática y las exigencias de la relación se volvieron insostenibles para ambos, especialmente para Demet. Y luego está el tema de las supuestas infidelidades o acercamientos a otras personas. En el mundo de las celebridades, cualquier interacción con una persona del sexo opuesto puede ser interpretada como algo más, y en el caso de Can Yaman, siempre ha sido un imán para las noticias de corazón. Se rumoreaba que a pesar de estar con Demet, Can mantenía coqueteos o relaciones paralelas, lo que por supuesto, habría generado inseguridad y dolor en Demet. Estas son las historias que más impactan al público, porque tocan fibras sensibles sobre la confianza y la lealtad en una relación. Pero, ¿qué hay de la perspectiva de Demet Özdemir? Si bien C.
Yaman ha sido a menudo el centro de las críticas por su temperamento. También se ha insinuado que Demet, a su manera, también pudo haber tenido sus propios desafíos en la relación. Algunos sugieren que al ser una figura tan popular y admirada, Demet podría haber sentido la presión de mantener una imagen perfecta, lo que la habría llevado a silenciar sus propias preocupaciones o incomodidades por miedo a dañar su carrera o la percepción pública de la pareja. Otros apuntan a que quizás ella también era consciente de la atención que generaba la pareja y que, en cierto modo, la relación se convirtió en un producto que ambos debían mantener, aunque esto significara sacrificar su privacidad y bienestar. La ruptura, cuando finalmente se hizo oficial, fue un golpe para muchos de sus seguidores. Y por supuesto, también estuvo rodeada de especulaciones. ¿Fue por las supuestas infidelidades de Khan? ¿Por el temperamento de él? ¿Por la presión mediática? ¿O quizás por algo completamente diferente que nunca saldrá a la luz? Los medios turcos y luego los internacionales se lanzaron a la caza de la verdad, ofreciendo teorías diversas y a menudo contradictorias. Se habló de una posible reconciliación, de malentendidos, de problemas de comunicación. Pero lo cierto es que al día de hoy, las verdaderas razones de su separación permanecen en gran medida en el ámbito de la especulación y los escándalos ocultos, que nunca se revelaron por completo. Lo que sí podemos afirmar es que para ambos, la relación fue un torbellino de fama, atención y, al parecer, también de presiones internas y externas. Más allá de los chismes y los rumores, es importante recordar que Demet Özdemir y Can Yaman son profesionales talentosos. Han demostrado su capacidad actoral en múltiples proyectos y han ganado el corazón de millones de espectadores. Independientemente de lo que haya ocurrido en su vida privada, su trabajo sigue siendo admirado. Sin embargo, la naturaleza de ser figuras públicas implica que sus vidas privadas a menudo se convierten en objeto de escrutinio público, para bien o para mal. Y es esta fascinación del público por la vida privada de las celebridades la que alimenta estos escándalos ocultos, que a veces son verdades a medias, exageraciones o simplemente producto de la imaginación colectiva. El título de este vídeo, Demet Özdemir escándalos ocultos con Can Yaman revelados, es precisamente para captar esa curiosidad, esa necesidad de saber lo que se esconde detrás de las cámaras y de las sonrisas públicas. Hemos intentado arrojar un poco de luz sobre los rumores más persistentes, las teorías más comentadas y las posibles dinámicas que pudieron haber existido en esta relación tan mediática. No podemos afirmar con total certeza la veracidad de cada uno de estos escándalos, pero sí podemos decir que han sido parte del discurso público en torno a ellos. En resumen, hemos repasado los rumores sobre el temperamento de Can Yaman, las supuestas infidelidades, la dinámica de poder en la relación y la presión mediática que ambos sufrieron. Hemos tocado las posibles razones de su ruptura y cómo el escrutinio público juega un papel fundamental en la vida de las celebridades. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero de verdad que hayan encontrado interesante y entretenida esta inmersión en los supuestos escándalos ocultos entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que estos temas generan mucha pasión y debate, y precisamente por eso me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Han seguido de cerca la historia de esta pareja? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos, sus teorías y sus experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Su apoyo es lo que nos permite seguir creando vídeos para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.